Ante tu presencia damos gracias primeramente por la salvación que nos has dado, por lo bueno que eres con nosotros, Señor, por permitirnos otro día más de vida y otro día más de culto. Le pedimos, Señor, que use a un servidor a través del Espíritu Santo que me ha dado, que no sea yo quien hable, sino su Santo Espíritu, porque yo como hombre fallo, mas sin embargo el Espíritu que proviene de lo alto, Él no falla, Él es perfecto. Así como también le pido que ponga oído espiritual y también en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que el mensaje que venga lo retengamos en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, y que sea usted quien nos ayude a ponerlo por obra y por práctica. Gracias, Dios mío. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Muy bien. Entonces, el mensaje que lleva por nombre en esta noche, mi Señor, orando al Señor, pensándolo un rato, ¿verdad? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo le pondré el título a este mensaje? Si ya hay muchos mensajes que llevan por ese nombre, ese título. Y le puse por nombre, con la ayuda del Señor, refresquemos nuestro corazón, ¿sí? Refresquemos nuestro corazón a través del Espíritu Santo, ¿sí? Sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo, que nos lo refresque, que no esté oxidado, que no esté seco, que no esté amargado, que no esté olvidado, sino que esté fresco, ¿sí? Para darle a Él, para poder estar en contacto, en comunión constantemente con Él. Y por eso le puse así: refresquemos nuestro corazón, pero vamos a agregarle hacia Dios, ¿sí? Refresquemos nuestro corazón hacia Dios. Para eso quiero que su Biblia la abra en el libro de San Juan, capítulo 7, mis hermanos, versículos 37 al 39. Ahí en el encabezado es ríos de agua viva. Por eso le decía hace unos momentos que no quise ponerle por título ese nombre, porque ya hay muchos mensajes así, ¿verdad? Por eso mejor refresquemos nuestro corazón a Dios, para Dios, ¿sí? San Juan 7, versículos 37 al 39. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Muy bien. ¿Lo leemos todos juntos, mis hermanos? Comencemos. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, mis hermanos. Yo creo que de los que estamos aquí presentes, ya algunos hemos pasado varias veces por este pasaje, pero recordemos que podemos pasar una, dos, tres, todas las veces que sea, pero siempre va a haber palabra de Dios, ¿sí? Amén. Muy bien. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y vamos a descifrar lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Amén, mis hermanos. ¿Está contento, mi hermano? ¿Está gozoso con esos cantos? Gloria al Señor, yo también. Mire, primero déjeme darle una remembranza. Yo sé que de los que estamos aquí, hay muchos que ya sabemos algo de lo que hay del trasfondo de este mensaje, pero hay muchos que no, ¿verdad? Jóvenes que se van incorporando o almas nuevas que están llegando a los pies de Cristo, ¿verdad? Déjenme darle una breve remembranza, ¿sí? Porque aquí dice que en el último y gran día de las fiestas, ¿sí? Ahora, de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Jesús venía de Galilea
a Jerusalén, porque se estaban celebrando, mis hermanos, las fiestas de los tabernáculos, que era en el mes séptimo, o también es conocida como la fiesta de la cosecha, ¿sí? Porque era la época de la lluvia, en el mes séptimo, cuando caía la lluvia, y entonces de hecho es un mandato que les dio Moisés en el Antiguo Testamento a los judíos, a los hebreos, de que celebraran la Pascua también. Hay la fiesta de las trompetas, las fiestas de la Pascua, y así hay alrededor de 7 fiestas, pero en esta ocasión era la fiesta de los tabernáculos. Entonces hacían así como pues, nosotros vemos cuando es el día dice el hermano Alejandro, la Lupe, ¿verdad? Que andan danzando, van los matlachines o matachines, no sé cómo se les diga, hacia al santuario a danzarle a la Virgen. Pues ellos ignorantemente andan haciendo eso, ¿verdad? Porque creen en eso. Entonces acá era, pero adorando al Dios de verdad, a Jehová de los ejércitos. Entonces ellos como recordando de cuando los sacó de Egipto, se acuerdan que iban en tabernáculos y ellos hacían sus cabañas para vivir, porque duraron 40 años para pasar a la tierra prometida. Entonces, en alusión a eso, el pueblo hacía cabañitas, mis hermanos, ya sea en las azoteas o en las calles, en las banquetas, cabañitas pequeñas, y ahí moraban, ahí se quedaban. ¿Para qué? Fueron 7 días, mis hermanos, ¿sí? Los que celebraron la fiesta de la cosecha, o la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos vienen siendo como cabañas, mis hermanos, ¿sí? Entonces ellos hacían, cada familia hacía una cabaña, ya sea en la azotea o en la banqueta. Entonces eso lo hacían para recordar, como les decía hace unos momentos, cuando pasaron sus padres por el desierto, ¿sí? Que Dios los sacó. Y se acostumbraba, o bueno, la ceremonia consistía en que el sacerdote que estaba dando la palabra, los levitas, el sacerdote que estaba a cargo de dar el mensaje, salía con un cántaro, pero de oro, mis hermanos, ¿sí? Salía con un cántaro de oro, porque todo esto está relacionado con la cosecha, ¿sí? Con la cosecha. Entonces ellos querían que Dios mandara lluvia para volver a tener cosecha en el siguiente año. Entonces el sacerdote lo que hacía, salía con ese cántaro, pero acompañado de levitas y de los mismos hebreos, porque por ahí estaba el estanque llamado Siloé, ¿sí? Entonces de ahí llenaba el jarrón de agua y venía y lo vertía en el altar del Señor, ¿sí? En el templo. Lo vertía como símbolo de que Dios les iba a ayudar haciendo esa ceremonia. Les iba a traer agua, ¿para qué? Para que surgiera efecto, que Dios hiciera caer lluvia y la cosecha se levantara. Y además era tiempo de fiesta, porque también levantaban cosecha y había dinero. Es como aquí, cuando es diciembre, hay aguinaldos, hay fondos de ahorro, hay premios anuales y todo eso. Así en esos tiempos. Entonces, así lo hicieron por 7 días, ¿sí? Por 7 días anduvo el sacerdote haciendo eso. Y yo me imagino, mis hermanos, que en el trayecto, cuando iban en fiesta, iban cantando salmos como ahorita los que cantó el hermano, ¿verdad? Remolineando, o el Señor es poderoso, y así, ¿verdad? Entonando cantos al Señor de júbilo, ¿sí? Alegres, y llegando, el sacerdote ya vaciaba el agua y ya hacía la predicación que tenía que hablarle al pueblo, ¿sí? Así lo hizo 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, pero en el séptimo, o sea, en el último día, llegó con el cántaro
pero le dio 7 vueltas al altar, simbolizando aquella vez de los muros de Jericó. Y recordemos que el 7 es el número perfecto, es el número con el que siempre trabaja Dios. Entonces, esas 7 vueltas las dio el sacerdote y vacía el agua. Y todos, yo me imagino que todos los que estaban en el templo, amén, aleluya, Dios, mándanos lluvias de gracia, lluvias queremos, Señor. Y ahora sí, bueno, ya le expliqué, ¿verdad? Pues en qué consistía la fiesta y qué ritual era el que se hacía, qué ceremonias se realizaban y qué era lo que hacía el sacerdote. Ahora sí, ahí donde estamos, en San Juan 7:37. ¿Sí? O sea, eso lo hizo en el 7º día el Señor Jesucristo. Dice, en el último y gran día de la fiesta, o sea, de la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, dice, Jesús se puso en pie y ¿qué hizo, hermanos? Alzó la voz. Pocas veces el Señor Jesucristo alzaba la voz, mis hermanos. Y si alzaba la voz, era porque era algo solemne o algo bien importante, ¿sí? Entonces, para que haya alzado la voz ahí en el templo, yo me imagino que cuando el sacerdote terminó de dar las vueltas y vació el agua, Jesucristo se paró ahí en medio de la congregación y les dijo lo siguiente. Dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, mis hermanos. Se fija que el Señor Jesucristo ya les estaba hablando o anunciando que no era necesario ya traer esa agua, que Él era los ríos de agua viva, que creyeran en Él como el Mesías, como el Salvador, como el Salvador de Israel. Por eso dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y fíjese bien, yo me imagino que ahí muchos se le quedaron viendo y muchos le creyeron, pero muchos no, mis hermanos, sí, o sea, causó disensión. Más adelante dice, ¿por qué? Porque Él ya había hecho milagros. Quizás a lo mejor no lo dejaban predicar en el templo porque se andaba escondiendo, mis hermanos. Ya los judíos, los sacerdotes ya no lo querían a Él porque Él hacía milagros. Acuérdense que a los cojos los hacía andar, a los ciegos los hacía ver, a los leprosos los limpiaba, resucitado muertos, y todos esos grandes milagros que hacía el Señor Jesucristo, la gente ya los había visto. Entonces sí, muchos decían, este es el Cristo, este es el Cristo que estamos esperando. Pero los fariseos, necios y cabezones, como dice el pastor, no lo entendían. Y más los sacerdotes, ¿verdad? Yo imagino que estaban llenos de coraje de haberse puesto de pie y decirles eso, ¿verdad? Que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Ya conmigo ya no van a tener sed. Ustedes nomás crean en mí, crean que yo soy el Salvador, el Hijo de Dios, el que ha traído la salvación. Así como una vez usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Los aplausos para el Señor Jesús. Amén, amén. Entonces, el Señor Jesús ahí les estaba anunciando que Él era los ríos de agua viva, no solamente una gotita de lluvia o una manguita de lluvia, no, Él era en ríos y ríos en abundancia, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, mis hermanos, aquí de la palabra del Señor. Mire, vayamos al libro de Isaías, capítulo 41.
Isaías 41. Y vamos a leer los versículos 17 y 18. Si lo tiene, puede decir amén. Amén. Isaías 41, 17 y 18. Amén, mis hermanos. Muy bien, dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Amén, mis hermanos. Se fijan que ya estaba profetizado que iba a venir el Señor Jesucristo. El agua está relacionada con el Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, aquí hay profundidad, mis hermanos. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Toda la gente que anda allá afuera, mis hermanos, siguen teniendo sed. A lo mejor tienen buen trabajo, a lo mejor tienen posesiones materiales, a lo mejor tienen salud, a lo mejor tienen negocios, no sé, ¿verdad? Pero no, ellos creen que no necesitan de Dios, ¿sí? Por lo tanto, no se están dando cuenta que se están muriendo de sed. O sea que espiritualmente se están secando, mis hermanos. Sí, se están secando. Y eso aplica también para nosotros los cristianos, mis hermanos, que ya teniendo el Espíritu Santo en nuestro corazón, lo contristamos, lo hacemos que se entristezca. ¿Cómo? Desobedeciendo, mis hermanos. Cuando dejamos de venir a la iglesia, porque acuérdense que ya como salvos, como muestra de agradecimiento, debemos de hacer lo que Él nos pide: congregarnos en la iglesia, hacer oración, cantarle a Él, orar, ayunar, leer la Biblia, prepararnos para cuando el pastor nos diga: necesito que usted predique. No decir: no, es que no puedo. No, usted póngase en las manos de Dios, del Espíritu Santo, y Él le va a dar la sabiduría para que el Señor hable, porque nosotros solamente somos instrumentos usados por Él. Amén, mis hermanos. Entonces, no conquistamos el Espíritu Santo. Dice más adelante: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Y más adelante, en su grande misericordia, dice: yo, Jehová, los oiré. Él nos va a oír siempre y cuando le pidamos de todo corazón, no de labios para afuera, sino de todo corazón, sea cual sea la aflicción en la que estemos. Dice: yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Nunca nos va a desamparar, mis hermanos. Por más que nosotros, que sea muy duro, muy fuerte el problema, los que hemos pasado, digamos, lo comparo con un desierto. Esos problemas como la droga, el alcoholismo, los pleitos, divorcios, muerte de algún familiar, problemas financieros o X causa, tenemos un Señor que nunca nos va a desamparar. Es el Señor Dios, mis hermanos. Vamos a dar un fuerte aplauso, porque aunque nosotros le seamos infieles, Él siempre es fiel con nosotros y está dispuesto a darnos de beber del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 18: en las alturas abriré ríos. Por eso aquí se derrama el Espíritu Santo. Dice: y fuentes en medio de los valles. Yo lo comparo con la iglesia aquí, en medio de los valles. Aquí mora el Espíritu Santo de Dios. Dice: abriré en el desierto estanques de agua. Los estanques somos nosotros, mis hermanos. Estanques de aguas del Espíritu Santo. Dice: y manantiales de agua. O sea, no solamente estanques, sino manantiales. Los manantiales brotan, mis hermanos. Sí, el Espíritu Santo en nosotros siempre tiene que estar gozoso, activo y predicando la palabra de Dios, porque adelante dice: y manantiales de aguas
en la tierra seca, en aquellos hermanos que están desanimados, ¿sí? Decirles, ánimo hermano, el Señor te va a ayudar a salir adelante del problema que tú traes. O si no, con los de afuera, como ya tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo, ahora que ya brota en nosotros como manantial, ir y compartir el Evangelio con el que está perdido, para que un día vayan a la presencia del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Amén. Muy bien, entonces estamos hablando de que debemos de tener fresco nuestro corazón y el Espíritu Santo. San Juan capítulo 4, mis hermanos, volvamos ahí cerquitas de donde tuvimos la lectura. San Juan capítulo 4, versículos 12 al 15. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Dice lo siguiente: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo les daré no tendrá sed. ¿Qué dice? Jamás. Jamás, sino que el agua que yo les daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para la vida eterna. Gloria al Señor. Se fija, esta mujer samaritana, no había comunión entre judíos y samaritanos, porque los samaritanos se revolvieron con otras tribus, ¿va? Y adoraban otros dioses. Entonces cuando al Señor le da sed, llega a ese pozo, y esta mujer le dice que por qué le pide el Señor agua a ella, si él es judío y ella samaritana. Y en el 13 dice, en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Es como la gente de afuera, mis hermanos, que, como les decía hace unos momentos, se les hace la invitación a la iglesia, vienen un día, vienen 2 días, escuchan, pero después se alejan. Y hay otros que vienen casi hasta 1 año o se alejan, o como los que mencionó el hermano, que lamentablemente fallecen. ¿Por qué? Porque nunca les dieron el agua verdadera, el agua viva, que son los ríos de agua viva del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Por eso vuelven otra vez, pero el Señor abre una esperanza. Dice en el 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Se les tiene que predicar la verdad, y ellos tienen que soportar también la palabra, ¿sí? La palabra, como decía nuestro pastor hace unos momentos, es mejor, o sea, decir la verdad, y el que le caiga el saco, pues que se lo ponga. Pero hay mucha gente de piel delgadita, que luego a la primera, no, me lo está diciendo por mí, no me vuelvo a parar ahí, y empiezan así a los dimes y diretes y a poner excusas, y no buscan en verdad al Señor. Por eso vuelven a tener sed. En cambio, aquel que entiende, que escucha, que se arrepiente y que entiende que los ríos de agua viva es el Espíritu Santo de Dios en el corazón, así como nos bombea la sangre para todos lados, es el agua, los ríos de agua viva para aquel que está perdido, y que nosotros lo compartamos con ellos, para que, como les decía hace unos momentos, su alma no vaya al infierno, sino a la presencia del Señor Jesucristo, donde tiene morada para usted y para mí. Gloria y honra a Dios nuestro Señor. Otro ejemplo, mis hermanos, de la gente que tuvo sed. Zacarías, más bien de una profecía que ya se había anunciado. Zacarías capítulo 13, mis hermanos. Libro de Zacarías, Antiguo Testamento.
vidas. Si lo tiene, puede decir amén. Zacarías capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. ¿Me le da lectura, hermano Raúl, por favor? Lo esperamos, no se preocupe. Zacarías 13:1. Hablando de la sed, ya veo sed. Siempre admiro al pastor porque es raro que él tenga sed, a pesar de que canta, dirige, Gloria a Dios. hace todas las cosas, pero porque no Dice hace la palabra del Señor: adelante, hermano. en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Amén. Gracias, hermano. Se fija lo que Zacarías estaba ya anunciando, profetizando que iba a venir un Mesías. Dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Ese manantial abierto es el Señor Jesucristo. Dice: para la casa de David y para los habitantes de ¿quién? De Jerusalén, ¿sí? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Amén. Así nosotros, mis hermanos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo y creímos en el Evangelio que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó, y lo aceptamos como nuestro Salvador, entra el Espíritu Santo y nos limpia totalmente, mis hermanos, ¿sí? No es como los de Alcohólicos Anónimos o los que son adictos que los anexan, que a lo mejor quizás al que se anexa, a lo mejor sí lo retiran de la droga, o al alcohólico sí lo quitan del alcoholismo, o al que es vicioso a los juegos de esos del casino, Lutopía, algo así, no recuerdo cómo se llama, quizás los curan, pero más no los sanan del corazón, ni tampoco les dan la salvación. El Señor nos salva, nos cura, nos sana, nos restablece y nos hace nuevas criaturas para darle la gloria y la honra a Él, y solamente a Él que se lo merece, y por gracia, por obra, no por obras, por gracia, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario, mis hermanos? Sabemos que siguiendo ahí en la lectura donde estábamos en San Juan, capítulo 7, versículo 39, 37 al 39, San Juan 7, se me olvidó decirle que no perdiera esa cita, mis hermanos, ¿sí? Estamos ahí nuevamente, San Juan 7, 37 al 39. Mire, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice: el que cree en mí, ¿sí? Dice: el que cree en mí, o sea, no los obliga. El Señor es un caballero, mis hermanos, ¿sí? Ni a nosotros nos obliga. Si nosotros no queremos venir al culto, Él no va a andar atrás de nosotros. Ya no somos unos niños en Cristo, mis hermanos, ¿sí? Todos los asientos que están ahí vacíos, solamente Dios para juzgarlos, pero ya no son unos niños en Cristo, mis hermanos, ¿sí? Ellos saben que un día le van a rendir cuentas a Dios, así como usted y yo, ¿sí? Pero todo el que en Él ha creído, el Señor tampoco a los de afuera los obliga. Nosotros vamos, les llevamos el Evangelio y luego nos sacan. Es más, hasta ponen ahí, ¿verdad? Tienen en sus puertas ahí una imagen de la Lupe o de un San Judas o hasta de la muerte. Pero los que son católicos dicen: este hogar es católico. Y ya no habla uno y mire, vengo a hablar, y luego le apuntan: mire ahí lo que hice allá arriba. O sea, con eso ya te están diciendo que ni para qué te acerques, ¿sí? En cambio hay otros que sí te reciben, pero ellos dicen: no, es que el Dios en el que tú crees es el que yo creo, pero ignoran las Escrituras. Entonces cuando uno a través del Espíritu Santo les empieza a explicar: no, mira, aquí dice Dios, en todo entre,
que no debes de adorar las imágenes, y se enojan y caen en necedad y no creen al último, ¿verdad? Por eso dice el Señor, el que cree en mí, ¿sí? Porque como le decía hace unos momentos, unos creyeron, pero otros no. Dice, el que cree en mí, ¿sí? Dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire, de los que creen, San Juan capítulo 4, un poquito atrás, mis hermanos. San Juan capítulo 4, versículos 39 al 42. ¿Me lo puede leer, Pastor Alejandro? San Juan 4, 39 al 42. Dice la palabra de Dios: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Gracias, mi hermano. Se fija, esta samaritana creyó en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Hace unos momentos llegamos a la lectura, pero en el versículo 12, de que en el pozo sacó agua y Jesús le dijo que si bebía de la agua de él nunca iba a tener sed. O sea, esta mujer creyó, porque en el versículo 15 del 4 dice, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, la mujer, como se dice por ahí los chavos, ya le cayó el 20, ¿sí? Espiritual, y creyó en el Señor Jesucristo y fue a anunciarlo allá en Samaria porque había creído. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? En el 39, mis hermanos, de la mujer y su testimonio. De la mujer y que daba testimonio. Así ustedes, damas, ustedes pueden dar testimonio como esta samaritana, a su vecina, a su compañera de trabajo, a su familia, a cualquier persona conocida de usted, le puede decir que existe un Salvador que le está esperando, que solamente se arrepienta de sus pecados y que acepte a Cristo como su Salvador. Amén, mis hermanos. Porque dice en el 40, entonces vinieron los samaritanos a él, ¿y a quién? A Jesucristo, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, ¿sí? O sea, el Señor halló mucha fe allí en ese lugar. Y muchas veces nosotros, porque creemos que es un lugar, bueno, ya no se puede decir, en Tierra y Libertad está muy feo, ya en todos lugares, mis hermanos, hemos visto cuántas matanzas hay. Pero vamos a poner aquí la calle Obrero Mundial, que ya es bien famosa ahí en Entérate, Nuevo León, ¿verdad? Allí, en Obrero Mundial, pues la cosa está fea. No, yo ahí no voy a predicar, yo ahí no me animo. Por eso, mire, todo mi respeto primeramente a Dios, pero también al pastor, porque el Señor puso un varón valiente aquí que se levantara a hablar en un lugar que está pero ardiendo, y lo hemos visto, hemos sido testigos de balaceras, de muertos, de heridos como Giovanni, así como también gente que ha estado cerca de la muerte, heridos de bala, ¿sí? Entonces allí había mucha fe, mis hermanos, porque los judíos no querían a los samaritanos, pero ellos creyeron con el corazón, mis hermanos. Y en el 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. O sea, ya no solamente creían por lo que la mujer les había dicho, dice, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, hermano, déjame un aplauso al Señor Jesucristo, porque
El día que lo que pasó el acontecimiento con mi sobrino, mucha gente vio cómo estaba mi pastor y un servidor con él clamando a Dios, y él me lo ha confesado que ya se había ido, pero el Señor lo trajo nuevamente en su grande misericordia. Pero la gente vio, pero nada más creyeron de labios para afuera. Vieron el milagro que hizo el Señor, pero no están aquí. Mas sin embargo, aquí mire todo lo contrario. En el 42 dice, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Ellos nos escuchaban, mis hermanos, a mi pastor y a un servidor cuando estábamos orando con Giovanni: no te vayas, no, y orando y pidiéndole: Dios mío, el pastor pidiéndole mucho al Señor, intercediendo. Yo de plano me quebré, yo ya no pude, mis hermanos. Yo solamente le decía al Señor: mejor llévame a mí, pero déjalo él tiene mucho que vivir. Pero el Señor estaba escuchando nuestro clamor, pero la gente también estaba escuchando. Estaba así de gente, mis hermanos, en ese día. Dice: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos escucharon, vieron el milagro, pero lamentablemente no están aquí. Sí, gloria a Dios. Dios tenga piedad de ellos. Poder en Cristo, y que un día nos acompañen, porque cuando menos acordemos, mis hermanos, va a ser el arrebatamiento. Está muy cerca la venida del Señor Jesucristo por todas las profecías que se están cumpliendo. Amén, mis hermanos. Continuamos. Todos los aplausos para el Señor Jesucristo. Dice ahora ahí en el referente al Espíritu Santo, ya vimos que ya creyeron, pero en el 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir quienes, los que creyesen en quién, Jesús. En Jesús, amén. Se fijan, esto en el 39, hermanos, ahí en San Juan 7:39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Por eso les decía: vengan a mí, ya no carguen en cántaros de agua, esa agua se va a acabar, se va a secar, ese estanque algún día pues ya no va a tener agua. Mas sin embargo, yo soy corrientes de ríos de agua viva, búsquenme a mí. Y dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora, ¿dónde nos demuestra el Señor que de esa promesa del Espíritu Santo? Ahí mismo donde estamos en San Juan, pero en el capítulo 15, mis hermanos, más adelantito. San Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Amén. Amén. ¿Estamos, hermanos? Amén. San Juan 15, 26, 27 le dije, ¿verdad? Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio, mis hermanos, es cuando nosotros creímos, cuando nosotros aceptamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice: a los que creyeron. Pero el Señor en esos tiempos todavía no partía. Y por eso dice en el 26: cuando venga el Consolador sabemos que es el Espíritu Santo. Dice: a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Y nosotros, mis hermanos, cuando creímos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, también el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide ahora el Señor? Que demos testimonio de Él. Amén, mis hermanos. Gloria y honra al Señor, porque el Señor no se equivoca. ¿Sí? Esa promesa del Espíritu Santo era nada más para los judíos, pero después también para los gentiles, a partir de que los judíos le negaron. Pero había
una cosa, mis hermanos. Miren, volvamos ahí donde estamos en San Juan 7, 37 al 39. Dice en el versículo 39: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y de los que estamos aquí, hemos creído, ¿verdad? Hemos creído y sabemos que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Dice, pero aquí, como el Señor todavía vivía, dice, pues aún no había, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo todavía no se derramaba. Dice, porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. Amén. O sea, el Señor todavía no había ido al cielo con el Señor, con Dios. Todavía no era su muerte. Hasta que llegó allá fue glorificado. ¿Dónde nos dice eso, mis hermanos? Ahí mismo en San Juan. Más adelantito en el capítulo 12. San Juan capítulo 12 y versículo 23. San Juan 12, 23, ¿lo tenemos, mis hermanos? Amén. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén. Hermano Luis Ángel, si le puede dar lectura, por favor. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. Salmo del 8, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Amén. Gracias, Luis Ángel. ¿Se fijan? Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya lo iban a crucificar, mis hermanos, ¿sí? Y una vez que fue crucificado, el Señor fue glorificado. Y entonces, ahora sí, todos los que creyeron y los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que nos hace cantar, nos hace testificar, es el que nos guía, es el que nos cuida, es el que nos exhorta, es el que nos da discernimiento, mis hermanos, para decir, el domingo a las 5 de la tarde, pero ahí vienes llegando hasta las 5:30, te tienen que hacer una puerta ahí por ese lado. Bueno, esa piedra yo solo me lo lancé, ¿verdad? Pero hay otros que dicen que de plano no vienen, mis hermanos, que de plano y no soy nadie para juzgarlos, mis hermanos, pero el Señor sabe, son unos malagradecidos, mis hermanos. Amén. ¿Sí? Después de las cosas que ha hecho con ellos, Amén. Gloria a ¿dónde Dios. están? Y si me está grabando el pastor y me están oyendo, que Dios los bendiga, porque yo solamente hablo lo que el Espíritu Santo Amén. Gloria a Dios. me manda a decir. Porque ante Dios no hay ni una excusa, mis hermanos. Y no es para glorificarme yo, pero el martes yo le dije al hermano Raúl: mire cómo vengo. Él me dio con doble cubreboca porque venía engripado, mis hermanos, engripado a todo lo que da. Traía un escurrimiento nasal tremendo. El pastor empezó con los cantos y yo le empecé a pedir al Señor: quítame esta enfermedad, Dios mío, porque quiero estar listo para el viernes, para predicar, porque ya el pastor ya me había dicho que me iba a preparar. Y vi la mano del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Y está el testigo, el hermano Raúl. Me quitó esa gripe, mi hermano. Ay, discúlpeme porque grandes y maravillosas. A lo mejor no es gran cosa la gripe, pero me sanó el Señor. Gloria a Dios, aleluya. El Espíritu Santo nunca nos abandona. Y continuando con la palabra del Señor, ya vamos a terminar, mis hermanos. Dijimos que Él fue glorificado y ahora somos salvos por su palabra, mis hermanos, ¿sí?
porque primeramente la salvación, como en muchas ocasiones nos lo ha explicado nuestro pastor, era solamente para los judíos, no era para nosotros los gentiles, ¿sí? Todo el que no es nacido en Israel somos gentiles, mas sin embargo Dios en su grande misericordia se apiadó de nosotros, porque los judíos lo desecharon a Jesucristo y todavía lo siguen esperando. Entonces ya le habló a Pablo y a los apóstoles para que vinieran a nosotros, a los gentiles, ¿sí? Y ahora, como el Señor está glorificado, algún día nosotros también seremos glorificados cuando estemos ante la presencia del Señor. ¿Y dónde se encuentra esa promesa del Espíritu Santo? Gálatas 3:14, ya me lo terminamos, mis hermanos. Busquemos Gálatas 3:14. ¿Sí? Está ahí, es una carta de las llamadas cartas paulinas, ¿sí? Gálatas 3:14. Si ya lo tiene, puede decir amén. Amén. Dice, referente al Espíritu Santo, a esa promesa de Dios, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles. A los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles, mis hermanos? Nosotros. Aleluya. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿quién? Del Espíritu Santo. Gloria al Señor, amén. Brindémosle un fuerte aplauso a Dios, al Espíritu Santo, porque ahora mora en nuestro corazón, nos da discernimiento y nos ayuda a compartir el Evangelio con el prójimo y nos da ministerio siempre y cuando nos pongamos en las manos de Él. Con esto termino, mis hermanos, con esta reflexión de cómo está tu corazón. ¿Se refrescó con esta predicación? Amén. Aleluya, yo también, mis hermanos, porque si no se refrescó, entonces ese corazón sigue seco, así como los ríos, los mares que se secan, como la presa de la Boca. Ahora cuando hay escasez de agua, mis hermanos, se ve hasta triste, desolada, ¿verdad? Bueno, así está el corazón, el Espíritu Santo en el corazón de aquellos que se alejan del Señor. Espero que haya sido de gran bendición a su vida este mensaje, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.